presentaros esta noche a Juan Manuel Marcos, que nos va a hablar de Paraguay, Fernando de la Mora, autor de la nota del 20 de julio de 1811. Juan Manuel Marcos es no solamente el autor famoso del Invierno de Günther, que ha sido traducido al inglés por el profesor Tracy Lewis y que yo recién traduje al francés y que está traduciendo al portugués por la profesora Pereira, pero también se doctoró en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró también en letras de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Es un poeta grande y reconocido. Recién participó con Diego Sánchez Ace en la primera sinfonía In Memoriam Fernando de la Mora, escribiendo un libreto magnífico. También Juan Manuel Marcos es crítico literario, crítico de la literatura y de la historia, y es famoso también por haber inventado la expresión de post-boom, y la literatura paraguaya le debe mucho. Hace 10 días estuvimos juntos en París, conjuntamente con el ex embajador de Paraguay a Francia, el maestro de las artes Rubén Barrero Saguier, para participar en la presentación de la traducción de El Invierno de Günther, pero también dentro del homenaje al bicentenario de Paraguay en relación con la Embajada de Paraguay. Es decir que Juan Manuel Marcos, magnífico rector de la Universidad del Norte, es un actor, hombre político, fue diputado, senador, presidente de la Comisión Cultural del Mercosur y un hombre que luchó para la libertad y para la defensa de sus ideas, y a causa de eso conoció el emprisionamiento, la tortura y el exilio. Y, como no, dentro de un congreso que habla de Paraguay, la larga marcha hacia la libertad, se debía darle la palabra. Y es mi placer ahora de dejarle hablar sobre el tema de hoy, Fernando de la Mora, autor de la nota del 20 de julio de 1811. Excelentísimo señor embajador de Francia, distinguidos profesores internacionales del Seminario de Identidad Latinoamericana, profesor Choza, que fue investido ayer como profesor de honor de esta casa de estudios, señores decanos, vicedecanos, miembros del Consejo Superior, doctor Sensán, coordinador de nuestro simposio, profesora Marino Pérez Moreira, de la Academia Paraguaya de la Historia, invitados especiales, señoras y señores. Voy a hacer una exposición con un fuerte dolor de muelas, así que no sé si mi voz va a sonar como en otras ocasiones.
La ponencia que voy a presentar se titula Fernando de la Mora, autor de la nota del 20 de julio de 1811. Me pareció pertinente un tema como este, dado que estamos conmemorando el bicentenario de la independencia nacional. Hemos tenido muchas fiestas, muchos festivales, muchos recitales, pero poca profundización de lo que ha sido realmente la gesta del bicentenario. Entonces, para empezar, voy a recordar, y particularmente a los jóvenes que tan oficiosamente nos acompañan, una nómina incompleta de esos próceres. Juana de Lara, perseguida hasta sus últimos días de vida. Mariano Antonio Molas, cadena perpetua. Fernando de la Mora, cadena perpetua, muerto en prisión. Pedro Juan Caballero, condenado a muerte, se autoeliminó en prisión. Juan José Montiel, fusilado. Juan Manuel Grance, fusilado. Juan Manuel Iturbe, fusilado. Mauricio José Troche, fusilado. Vicente Ignacio Iturbe, fusilado. Fulgencio Yegros, fusilado y decapitado. ¿Qué es esta nota del 20 de julio de 1811? Dice el profesor Alfredo Viola que el 17 de junio de 1811, un mes antes de la nota, se reunió un Congreso Nacional que eligió a los miembros de la primera Junta Gubernativa. También definió, a propuesta de Mariano Antonio Molas, algunos puntos en relación con la política exterior de nuestro joven país entonces. Molas mocionó que nuestra provincia no solo mantenga correspondencia, paz y armonía con Buenos Aires, dice el doctor Viola, y demás ciudades confederadas, sino que también, cito, se una con ellas para el efecto de fundar una sociedad fundada en principios de equidad e igualdad. Molas también propuso que un diputado paraguayo asistiera al Congreso General de las provincias que formaban el Río de la Plata. Muy bien, pues la nota del 20 de julio es una nota enviada por esta nueva Junta Superior Gubernativa al Gobierno de Buenos Aires, especificando algunos criterios en torno sobre todo a la posible confederación de las provincias que formaban el antiguo virreinato y también algunos requisitos que eran necesarios de acuerdo a esta Junta Superior para poder sellar una amistad, una armonía, una unión federal con dichas provincias. De eso se trata entonces esta nota. El asunto es quién escribió la nota, porque la nota está firmada por los 5 miembros de la Junta Superior, como está en el Archivo Nacional de Asunción, ese tesoro tan valioso que tenemos, que fue el archivo de la época más valioso de toda esta región sudamericana. Está firmada por su presidente, Fulgencio Yegros, su vocal secretario, Fernando de la Mora, y sus miembros, Pedro Juan Caballero, José Gaspar de Francia y Francisco Javier Bogarín. Hay una corriente que atribuye la autoría de esta nota a José Gaspar de Francia. Uno de los pioneros respecto a esta hipótesis es el historiador Blas Garay. Blas Garay hace una de las más tempranas apologías del doctor Francia. Dice de él, un hombre de voluntad inflexible que plegaba la suya y arrollaba y anonadaba todas las demás, que unía a su bien templado carácter, talento y luces superiores, que le aseguraron desde el primer día un ascendiente que nadie fue osado disputarle, que impuso respeto por su honradez y la severa austeridad de su vida. Y así continúa y termina diciendo, ese hombre era Francia,
quien comprendió que la libertad no debe ser conquistada a medias, una vez puestas manos a la obra, y procuró con tenaz empeño asegurárnosla, consagrando tan sublime propósito los recursos todos de su esclarecida inteligencia, que por desgracia no había de ser parte a impedir las crueldades que señalan su dilatada e implacable dictadura, y oscurecen, mas no apagan, dice Garay, el brillo de su gloria. Termina diciendo: a Francia se le debe el fracaso de las porfiadas tentativas de Buenos Aires para anexionarse al Paraguay, y un oficio del 20 de julio comunica la revolución del 14 de mayo a la Junta, todos sus criterios. Esta hipótesis fue retomada por otros historiadores posteriores. Por ejemplo, Justo Pastor Benítez, autor de la Carta Solitaria de 1940 y también autor de la biografía La vida solitaria del doctor José Gaspar de Francia, dice que la dictadura, Francia en este caso, fue una fórmula de salvación pública. Probablemente también pensaba que el gobierno que se convertía en autoritario de los generales Echegaray entonces también era otra fórmula de salvación pública. Continuó desarrollándose esta hipótesis con la muy conocida biografía del historiador Julio César Chávez, llamada El Supremo Dictador. Chávez introduce una hipótesis interesante que tuvo mucho eco posteriormente, y es que la propuesta de confederación que existe en la nota del 20 de julio fue un medio de ganar tiempo, dice. La idea de la federación, dice, fue un medio de ganar tiempo. La nota del 20 de julio, la de Buenos Aires, fue un documento magistral, etc. Y también recuerda que Mitre, un político argentino que se creía historiador, lo llamó primer acta de confederación levantada en el Río de la Plata. Y luego enumera las condiciones previas de Paraguay para formar parte de la comunidad platina. Esto es retomado por el historiador Alfredo Viola en su libro Doctor José Gaspar de Rodríguez de Francia, defensor de la independencia nacional. Dice: esa nota, se refiere a la 20 de julio, dirigida por la Junta Superior del Paraguay a la de Buenos Aires, es un documento imprescindible para el estudio del pensamiento político del doctor Francia. Así que la atribuye de manera directa. Y usa para apoyar su hipótesis otro libro del fallecido filósofo Adriano Herrera Burgos, La ideología del doctor Francia, que se publicó en 1975. Dice: la nota es modelo de precisión y, como dijimos, de lógica, cita a Herrera Burgos. Hay en ella filosofía y derecho, y su sello es indiscutiblemente el del doctor Francia. Más recientemente, un profesor de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Pavetti, autor del tomo cuarto de la colección Páginas de nuestra historia, una voluminosa, curiosa colección de libros de historia del Paraguay, el tomo 4, que se titula Paraguay Independiente, Primeros Gobiernos, dice que la nota del 20 de julio es el documento fundante de la independencia del Paraguay. Y en esta afamada nota, dice Pavetti, se expresa la voluntad de relacionarse bajo la forma de confederación con las demás provincias del Río de la Plata. Y añade: no se puede dudar de que su redactor fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, pues contiene lo fundamental de su pensamiento político y está escrita con la fuerza expresiva de su estilo. Es interesante el uso de estos dos conceptos por parte de Pavetti, es decir, la ideología y el estilo. Y aún más recientemente, en otra colección que se llama La Gran Historia del Paraguay, un historiador de la nueva generación, Eric Caballero Campos, dice: la nota del 20 de julio de 1811 es para muchos autores e historiadores indudablemente fruto de la pluma del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia,
posiblemente una de las mentes más esclarecidas del Paraguay de comienzos del siglo XIX. Así que estos son algunos, pero no todos, los sostenedores de la hipótesis de que el autor de la nota del 20 de julio fue el doctor José Gaspar de Francia. En algunos casos lo hacen por seguir ideas ya expuestas por historiadores anteriores. En algunos casos, algunos pueden opinar que por ligereza, y también se ha dicho que en otros casos ha sido para justificar dictaduras posteriores. Evidentemente, la apología de la dictadura como institución ha beneficiado a la propaganda política del régimen de Stroessner, por ejemplo. Otro conjunto de historiadores y de pensadores aboga por otra hipótesis, lo que podríamos denominar la teoría de las dos tendencias. Esta hipótesis asume que no fue un frente compacto el movimiento de la Revolución de Mayo. No todos pensaban igual, había mucha diversidad. Y sobre todo había dos tendencias bien claras, una autoritaria y otra más democrática. Aquí está presente el profesor Pavón, por ejemplo, que puso sobre eso esta mañana, y así hay, sobre lo que ha escrito una vez de color recientemente, que sí muchos historiadores. El primero de ellos fue otro gran historiador, contemporáneo precisamente de Garay y del mismo partido político, el doctor Manuel Domínguez. Domínguez dijo en una conferencia titulada Doctor Francia Aniquilador del Paraguay, el 12 de enero de 1888, lo siguiente: Francia, que vivió odiando desde su niñez hasta su vejez, que a nadie profesó ningún cariño, que hasta rechazó los brazos de un pobre anciano moribundo, su padre, un monstruo tal, puede haber tenido una idea patriótica en su alma o un noble sentimiento. Y añade, después de las ideas bastante dementes, bonita fue su manera de fundar esta nacionalidad. Buscó pretextos para derribar la pobre morada de los infelices habitantes y sumirlos en la miseria más horrible. Creó bastillas para sepultar a sus conciudadanos ya libertados. Los fusiló sin compasión y hasta los hizo morir a azotes en su presencia. Semejante manera de constituir patria, creemos que no habrá soñado ni el mismo Maquiavelo. Lejos de ser patriota, aquel tartufo fue un demonio, un verdadero diablo encarnado en un cuerpo humano. Termina Manuel Domínguez diciendo: Francia llegó a ser causa de la independencia paraguaya, no para legarnos una patria, sino para ejercer su tiranía, para satisfacer sus furores. En esa línea, un libro ya del siglo XX del doctor Benjamín Vargas Peña, titulado El perfil del tirano, dice lo siguiente, y aquí se esboza esta teoría de las dos tendencias. Para darle sentido, los autores del 14 y 15 de mayo de 1811 realizaron con un extraordinario programa creador los fundamentos de la nueva nación-estado. Dejaron constancia de ese patriótico deseo en los bandos del 9 de julio de 1811 y en el 6 de enero y 19 de junio de 1812. Así, los verdaderos fundadores del Paraguay como nación y como república empezaron a construirlo sobre la majestad del ciudadano, sus instituciones que los garantizaban, sobre la división y equilibrio de los tres clásicos poderes. Establecieron el principio de la igualdad ante la ley, no sobre la nivelación deprimente bajo un mando opresivo. Hicieron edificar un sistema constitucional de libertad, poner todo en funcionamiento bajo el procedimiento de la democracia. Todo eso fue suprimido, dice Vargas Peña, por el dictador Francia. Con razón, el doctor Manuel Domínguez lo describió como el aniquilador del Paraguay. Termina diciendo: la empresa que el dictador Francia programó fue diferente. Fue una vuelta al pasado absolutista y colonial.
Más adelante, en otro libro, este mismo autor, el doctor Benjamín Vargas Peña, un médico pero que se dedicaba con mucho entusiasmo a la historia, añade: los próceres de la independencia y libertad, bajo la pluma ágil del pensamiento de Fernando de la Mora, concretan el ideal del Paraguay en el bando del 6 de enero de 1812. Este libro incluye in extenso los documentos sobre el bando del maestro, las instrucciones para el maestro, el bando del 6 de enero. Y es interesante que señala de la Mora como autor del bando del 6 de enero, ya que fue firmada también por Hierros y Caballero. Pero obviamente, al no estar Francia, el otro posible autor intelectual podría ser efectivamente de la Mora. Quizás el documento más importante, más enjundioso, con mayor profundidad y con gran amplitud en cuanto al conocimiento filosófico, fue publicado en 1963 con el título de Tensiones en la ideología de la revolución emancipadora, por uno de los historiadores paraguayos más serios y más eruditos, el doctor Efraín Cardoso. Dice Cardoso: frente a Yegros y de la Mora se alzó la extraña figura del doctor Francia, que condensó las corrientes absolutistas en una sola y poderosa voluntad de mando, omnímodo, con raíces no solo en su personalidad, sino también en todas las capas históricas, hispánicas y americanas, donde se habían sedimentado los limos autoritaristas, centralistas, colectivistas, antiindividualistas, aportados por corrientes extranjeras. Francia se formó en la Universidad de Córdoba, donde Suárez, es decir, Francisco Suárez, el jesuita, fue su guía intelectual. Más tarde, ya en el Paraguay, buscó nuevas luces en los enciclopedistas y sobre todo en Rousseau. Y aquí cita Cardoso de una manera increíblemente puntual, como con un estilete, algunas citas que hablan por sí mismas del más famoso libro de Rousseau, El contrato social. Dice: allí estaba el contrato social, donde se leía: el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Otra cita del contrato social: todos los servicios que un ciudadano puede prestar al Estado se los debe luego que el soberano se lo pide. Otra cita: es contra la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no pueda infringir. Otra cita: el fin del contrato social es la conservación de los contratantes. Quien quiere el fin quiere también los medios. Y estos son inseparables de algunos riesgos y hasta de algunas pérdidas. El que quiere conservar su vida a costa de los demás debe también darla por ellos, cuando convenga. Y como el ciudadano no es juez del peligro por el cual quiere la ley que se exponga, cuando el príncipe le dice: conviene al Estado que tú mueras, entonces debe morir. Otra cita: cuando todo el gobierno está en manos de un solo hombre, la voluntad particular y la de la corporación se hallan perfectamente reunidas. Y concluye Cardoso diciendo: estas ideas, que nada tenían de españolas, ni de americanas, ni de paraguayas, inoculadas en la mente del doctor Francia, habrían de engendrar con el correr del tiempo las mismas aberraciones que llevaron a Robespierre al terror. Y mucho más recientemente aún, ya dentro de la historiografía internacional, el profesor de la Universidad de Kentucky, Jerry Cooney, escribió en 1988, ya hace bastante tiempo, en la revista de Historia de América, número 105, un artículo en inglés titulado Fernando de la Mora and the Paraguayan Revolution, The Arrival of Dr. Francia Fernando de la Mora and the Paraguayan Revolution. Esto fue publicado, traducido al español, en un libro llamado El Paraguay bajo el Dr. Francia, y es la mejor biografía de Fernando de la Mora que tenemos hasta la fecha.
En ese libro, continuando con la teoría de las dos tendencias, dice el profesor Cuny: el análisis de los eventos previos a 1813 revela que el doctor Francia no desempeñó un papel importante en los críticos años de 1810 al 11. La figura, dice Cuny, más importante de la oposición a Francia fue Fernando de la Mora. Menciona la nota del 20 de julio como un mensaje río abajo, dice, en el cual se adelantaba el tema de la federación entre las provincias del Río de la Plata, pero insistiéndose en la autonomía. Le da más importancia al bando del 6 de enero como documento histórico, curiosamente, a esta nota. Muy bien. Veamos ahora un cotejo ideológico, luego haremos un otro estilístico, entre lo que podría ser la ideología de uno de los posibles autores, el doctor Francia, y otro posible autor, el doctor de la Mora. Veamos entonces una parte esencial desde el punto de vista de su ideología de la nota del 20 de julio. Dice: la provincia del Paraguay, excelentísimo señor, reconoce sus derechos, no pretende perjudicar aún levemente los de ningún otro pueblo, y tampoco se niega todo lo que es regular y justo. Los autos mismos manifestarán a vuestra excelencia que su voluntad decidida es unirse con esta ciudad, ir a Buenos Aires y demás confederadas, no solo para conservar una recíproca amistad, buena armonía, comercio y correspondencia, sino también para formar una sociedad fundada en principios de justicia, de equidad y de igualdad. A este fin ha nombrado ya su diputado para que asista al Congreso General de las Provincias. Es decir, una vocación de confederación bastante clara. En el caso del doctor Francia, evidentemente la influencia de Jean-Jacques Rousseau ha sido muy grande y ha sido señalada por un número muy grande de historiadores. Pero veamos, por ejemplo, un simple documento, un decreto del 17 de junio de 1816, cuando ya reinaba como dictador supremo. Aquí, en vez de hablar del bien general, del bien común, o frases similares a las usadas por Rousseau, habla de la tranquilidad general. ¿Y para qué sirve esta tranquilidad general? Sirve como excusa para que la gente no pueda reunirse en la calle. Es un decreto del 17 de junio del 16, firmado posiblemente por José Gaspar de Francia, con el escribano público Jacinto Ruiz. La reunión y junta de gente de diversas clases y acaso desconocidas en la Plaza Mayor u otras menores y calles públicas de esta ciudad, sea en forma de procesión o cualquier otro título o motivo, no puede convenir ni verificarse arbitrariamente sin precedente alguno y sin conformidad de este supremo gobierno, no solo por lo que pueda interesar la conservación del orden y sosiego público, sino también por lo que exigen el decoro y autoridad del mismo gobierno y demás magistrados y corporaciones seculares para allanar los impedimentos o dificultades que puedan ocurrir, prevenir todo inconveniente y proporcionar los preparativos y disposiciones conducentes según las circunstancias y calidad de los actos o funciones, y que las que sean debidas y convengan en las plazas y calles públicas se ejecuten con el respeto, seguridad y sosiego que correspondan a su dignidad y la tranquilidad general. De manera que para preservar la tranquilidad general, la gente no tenía permiso de reunirse en la plaza ni en la calle. Una figura bastante conocida en el campo de la Ilustración, absolutamente opuesta a las ideas de Rousseau, es John Locke, el principal ideólogo de la Revolución Inglesa de 1688, autor de los dos ensayos sobre gobierno civil de 1690, algunos dicen 89, sobre dicho movimiento, especialmente el segundo ensayo. Un historiador alemán, se llama Heinz Peters, hace un pormenorizado estudio de la instrucción a los maestros de escuela, a
también firmado por la Junta solamente con las firmas de caballeros Yegros y de la Mora, y resalta la enorme concordancia casi literal de los trabajos de Locke sobre la educación y los conceptos usados en este documento. Por ejemplo, muy al contrario del autoritarismo que parece reflejar esta prohibición de reunirse en la plaza, su repudio a los castigos como un método inadecuado en el uso de la educación. Los castigos corporales se deberían aplicar solo como última ratio. Y así muchos otros conceptos vinculados a este documento muy probable de la Mora basado en Locke. Y aparte de eso, menciona un documento del 11 de enero de 1812, también de la Junta y firmado por los tres mismos miembros, donde se habla de Rousseau, con el título de El filósofo de Ginebra. Y se refiere a él de esta manera, dice, es un deísta peligroso, que con sus ideas sobre la revocabilidad del contrato social y la reinstauración de la igualdad de todos los seres humanos, amenaza con destruir los fundamentos del Estado. Así que no solamente hay una adhesión a Locke, sino también un repudio, o por lo menos una discrepancia con Rousseau. En cuanto a la Confederación, todos sabemos que cuando vino el emisario de Buenos Aires, Nicolás de Herrera, estaba enfermo de la Mora, y los otros miembros de la Junta le solicitaron su opinión a través del secretario, y él labró en el mismo libro unas declaraciones de puño y letra diciendo que recomendaba que un Congreso General decidiera finalmente si se adhería o no al Paraguay a la Confederación. No cerró la puerta, pero tampoco era, digamos, dio un cheque en blanco a esa idea, exactamente como lo había hecho ya la nota del 20 de julio. Eso es lo que se refiere del amor. En cuanto a Francia, este mismo emisario de Buenos Aires, Nicolás de Herrera, que había llegado a Asunción el 20 de mayo de 1813, fue recibido por el gobierno, ¿verdad?, que eran estos miembros de la Junta, excepto Bogarín, donde la Mora enfermo en su casa. Lo recibieron muy amablemente, pero finalmente Francia, solo él fue al lugar donde se hospedaba Herrera y le dio a entender que ya no quería que viniera más por ahí. Y hay unas declaraciones del propio Herrera al triunvirato de Buenos Aires, al gobierno de Buenos Aires, en la correspondencia con el gobierno argentino, el Archivo Nacional Argentino, dice Herrera: este hombre, se refiere a Francia, que imbuido en las máximas de la República de Roma, intenta ridículamente organizar su gobierno por aquel modelo, Roma, me ha dado muchas pruebas de su ignorancia, de su odio a Buenos Aires y de la inconsecuencia de sus principios. Él ha persuadido a los paraguayos que la provincia sola es un imperio sin igual, que Buenos Aires la adula y lisonjea porque la necesita, que con el pretexto de la unión trata de esclavizar al continente, que los pueblos han sido violentados para el envío de sus representantes. Es decir, que hay una cierta incongruencia entre la presunta autoría de Francia de una nota que claramente presenta como deseable una confederación, y la actitud que ha tenido, según propias manifestaciones, por un delegado de Buenos Aires, es decir, con una de las provincias o sectores candidatas a formar parte de la misma confederación. Veamos finalmente el cotejo. Es decir, que si la ideología de Francia respecto, por ejemplo, a su adhesión a Rousseau, a su autoritarismo, a su desdén absoluto, su indiferencia por ninguna clase de confederación, al contrario, un aislamiento muy profundo, se contradicen con lo que expresa la nota, ¿sí? No así en el caso de la Mora, que siempre
consideró como algo prudente, por lo menos, estudiar el tema de la confederación, pero no para entregarse de nuevo a Buenos Aires, sino para ver si era posible crear unos Estados Unidos del Sur como se había creado en el norte. Y tuvo una actitud diferente ideológicamente respecto a Rousseau y de adhesión a Locke, por ejemplo. Veamos ahora entonces el estilo. El estilo de Francia y el estilo de la Mora y el estilo de la nota. ¿Cuál de los dos estilos es más afín a la redacción de la nota? Sobre eso a mí me parece, y acá hablo un poco como literato, no hay la menor duda. De hecho, un colega mucho mayor que yo, Augusto Roa, ha tomado precisamente el barroquismo de Francia como inspiración para su novela, que por cierto es muy divertida, Dios Supremo. Pero seamos puntuales y breves también por la atención que ya está teniendo esta exposición. Cuando la Junta le pide a De la Mora, el 4 de junio de 1813, que opine sobre este tema que viene a proponer Nicolás de Herrera, De la Mora responde de su puño y letra, de manera que no podemos dudar, más allá de que también podamos decir que el bando del 6 de enero y de otras fechas son también de la Mora, pero no está firmada por él solo. Esta carta sí está firmada por él solo exclusivamente. Fíjense el estilo, dice: consecuente a lo dispuesto en el precedente acuerdo, yo, el vocal Fernando de la Mora, enfermo y postrado actualmente en cama, digo que mi dictamen acerca del objeto de que se trata y comprendo el citado anterior acuerdo es que, atento que la Asamblea, cuya incorporación exige el Gobierno de Buenos Aires por medio de su diputado, el doctor Nicolás de Herrera, envíe esta provincia a los suyos, contemplando al mismo tiempo el ánimo grave y por su naturaleza de grande trascendencia, debía oírse a la provincia por medio de un Congreso General para deliberar y resolverlo con la madurez y premeditación que exige. Es un estilo, podríamos decir, moderno, clásico, sobrio, noble en el sentido de ciertos sociólogos, no noble en el sentido aristocrático, sino en el sentido de historiadores de la cultura, ¿verdad? Como Arnold Hauser. Veamos ahora cómo escribe Francia, también una carta exclusivamente de él, y a los mismos destinatarios, a la Junta, cuando le preguntan por qué se ha alejado de la Junta y por qué está conspirando contra la Junta. Es una nota que le dirigen Yegros, Caballero y De la Mora, y él contesta de una forma muy original. No cabe la menor duda que era un hombre muy ingenioso, de ahí que inspiró tanto a Roa, pero su estilo es sin duda anticuado. Ese barroquismo, como ustedes saben, es anterior al clásico, entonces ese barroquismo pues, es anticuado. Y en términos también de autores como Arnold Hauser, es vulgar. Según Hauser, cuando compara, por ejemplo, el estilo noble con el vulgar, por ejemplo, de Lope de Vega y de la picaresca, el uso, por ejemplo, de proverbios es una de las características del lenguaje vulgar. Y dice Francia a los miembros de la Junta el 18 de diciembre de 1811, muy poco después de la nota de Jetty. Curiosamente, cuenta una anécdota de un cura, de un religioso. Dice: pasó irritado a verme al cuartel un religioso, de aquellos que buscando sus conveniencias y por sus fines particulares se entrometen sin la debida instrucción ni inteligencia en las materias políticas y de Estado. Este mismo ha sido el que, habiendo pasado mi oficio a la Junta, se introdujo repentinamente el propio día en mi habitación del gobierno, recordándome con animosidad el suceso, entre otras ineptas impertinencias, preguntándome también qué era lo que yo quería al presente. Entonces le amonesté sobre sus caprichosos acaloramientos y me dio por satisfacción el que todos los días a ciertas horas, por una fatal languidez, padecía trastornos de su imaginación y de su espíritu. La combinación de estas circunstancias podía darme lugar a juzgar alguna influencia suya en la contestación de la Junta, en cuyo caso diríamos que no ha hecho más que respirar por la herida de su antiguo resentimiento
y de su frívola rivalidad, y que él es quien se ha tomado las anzas, lenguaje muy antiguo por asas, las anzas para tirar la piedra y escondiendo la mano. Figuras como tirar la piedra, esconder la mano, sangrar por ahí, etc., propias del estilo vulgar. Y finalmente tenemos el testimonio muy luminoso desde el punto de vista tanto estilístico como con su contenido ideológico y patriótico, el manifiesto del 6 de enero de 1812, que muchos historiadores con bastante fundamento atribuyen la redacción exclusivamente a Fernando de la Mora, ya que era un libro intelectual miembro de la Junta en ese momento. En este texto se leen ideas como esta: concertar y concordar con el pueblo de Buenos Aires los tratados y preliminares de la reunión y alianza federativa con las ventajosas gradaciones y caracteres que se propuso el Congreso Patriótico. Los inmanentes y augustos, dice que Paraguay ha consagrado los inmanentes y augustos derechos del hombre, nada de prohibir reunión en la plaza, inmanentes y augustos derechos del hombre y tranquila posesión de los naturales títulos de la propiedad, libertad y seguridad, sobre cuyas firmes columnas posan y descansan las repúblicas del globo. Hemos meditado, dicen estos miembros de la Junta del Pueblo, porque también no firman hierros y caballeros de documento, hemos meditado sobre varios proyectos. El primero que ha despertado nuestra vigilancia ha sido la mejora de la educación de la juventud. Esta es la base y el manantial de las virtudes morales. Todo depende en el hombre de la instrucción, poder, valor, heroísmo y cuanto puede elevarlo en esta vida sobre el común de los demás mortales. Todo está inspirado, fomentado y promovido por la buena educación. La instrucción no solamente es adorno, también prenda necesaria a los que siguen la gloriosa procesión de las armas. Los jefes políticos y militares más se sostienen con la autoridad y buen uso de los conocimientos científicos que con la fuerza y el poder. Eso contrasta con la política efectiva de largos años de dictadura del doctor Francia, que como ustedes saben no solamente no creó ninguna institución educativa, fue uno de los pocos estadistas de la historia mundial que suprimió la educación secundaria y además cerró los pocos establecimientos como el Colegio de San Carlos que existía. Cualquiera podrá, dice en la nota del 6 de enero, cualquiera podrá con entera libertad y seguridad acercarse a nosotros de palabra y por escrito, que será lo más acertado sobre los objetos que contribuyan a la prosperidad y aumento del país. No solo serán escuchados y oídos con benignidad, sino que recibirán de esta Junta los elogios, demostraciones y premios que se merecen las almas virtuosas. Y en cuanto a lo del bien común de Rousseau, fíjense el balance, el equilibrio que buscan entre el interés general y los intereses particulares de los ciudadanos. Dicen, uniendo íntimamente el bien común y general de la sociedad con los intereses particulares de todos los individuos que la componen. Es decir, este concepto mucho más moderno de unidad en la diversidad que es deseable para las repúblicas modernas. Termina diciendo de forma muy bella, el resorte secreto de que se ha valido nuestra provincia ha sido, como habéis visto, el amor a la patria. Amor tan natural como el de nosotros mismos y el de nuestros padres, que nace con nosotros por instinto y que después confirma la razón. Quiero terminar con un recuerdo a dos historiadores ya fallecidos, el profesor Rafael Eladio Velázquez y el doctor Alfredo Seiferer, quienes fueron los primeros que me advirtieron sobre la posibilidad de que la historia no era tan fácil y que quizá Francia no era el autor de la nota del 20 de julio. Recuerdo en particular al profesor Velázquez cuando me decía, en primer lugar, que la nota tendría que tener otro autor, en primer lugar por su contenido ideológico, en segundo lugar por su factura estilística, y añadía con esa sonrisa irónica, inteligente que todos le recordamos, además las notas las escriben los secretarios. Gracias.
Podemos agradecer al magnífico rector de la Universidad del Norte, Juan Manuel Marcos, por esta conferencia muy brillante que demuestra también lo que es el trabajo de un historiador, es decir, paso a paso, estudiar las fuentes, estudiar la historiografía de las fuentes, y lo valioso de Juan Manuel Marcos es que también es un hombre literario, con una cultura literaria grande, un sentido literario que le permite aproximar mejor los textos también de manera estilística. Y efectivamente, así debe ser el trabajo de un historiador, lentamente, pero seguramente, hacia quizá otra verdad o una verdad diferente. Tenemos más o menos 15 minutos para unas preguntas, porque el profesor Dr. Marcos tiene una clase a las 7:30. Entonces, abro el debate con la sala. Doctor Pavón. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Marcos por la brillante exposición que realmente viene a arrojar una luz importante justamente en el bicentenario, porque evidentemente estas dos tendencias todavía hasta hoy día no se llegan. En concreto, la pregunta que querría hacerle al doctor Marcos es la siguiente. Estas dos tendencias que nos llegan ciertamente hasta hoy en día, ¿qué efectos tienen en la educación actual, en la educación, digamos, democrática de nuestros jóvenes, tomando en cuenta que realmente ha quedado en el olvido justamente esas importantes fuentes bibliográficas, esa impronta filosófica que el doctor Marcos ha señalado en su conferencia? Gracias, doctor Pavón. Bueno, en primer lugar, yo creo que la educación en el Paraguay vinculada a la historia tiene que ser reformulada. Ningún país tiene una historia llena solamente de héroes y no de villanos, o solamente de villanos y de héroes. Nadie es perfecto, y probablemente en la vida de cada prócer, en la vida de cada gran personalidad, hay aspectos más brillantes y otros menos brillantes. Lo importante es contar la verdad, y para eso se necesitan investigadores. Yo creo que no hay que dar a los jóvenes ningún cliché, simplemente dejar que ellos mismos busquen la verdad por su cuenta, pero sí hay que dotarles de buenos recursos, como archivos, bibliotecas, documentación, buenos profesores. Y una idea concreta que se me ocurre, y que hace años la tengo, es que se exija a los profesores de historia de la secundaria la licenciatura en historia. Cuando viví en España, por ejemplo, el que quería enseñar historia en un colegio estudiaba la licenciatura en historia, el que quería enseñar literatura estudiaba letras, y así sucesivamente. Acá eso no se requiere, y entonces es menos atractiva la carrera de estas licenciaturas, ¿verdad? Yo no digo que se haga esto bruscamente, pero se puede poner un plazo diciendo que a partir de 5 años o algo así se va a empezar a exigir. Entonces va a haber mucho más vida a nivel de grado en las licenciaturas en historia, y eso va a generar que los profesores jóvenes que enseñen en el grado hagan también su doctorado, y en el doctorado surgirán seguro maravillosas tesis dirigidas a su vez por grandes maestros como Mari y como otros que están en la academia, y en fin, en las mejores universidades. ¿Otra pregunta? Señor rector, en primer término, para felicitarlo por esta exposición tan magnífica. Le confieso que me quedé muy sorprendido como para replantearme también, así como usted, que citó a tantos autores
sobre la nota del 20 de julio. La última parte de su exposición es la que más me llamó la atención por las expresiones, digamos, frente a los arcaísmos empleados por Francia en muchas de sus notas, lo cual me hace que le pida formalmente una copia de esta brillante conferencia suya para investigarla mejor. Quiero hacer nomás una mención y una pregunta. ¿Qué recursos humanos intelectuales contaban Buenos Aires y Paraguay, y la provincia de Paraguay, en el caso de Belgrano, Castelli y otros? Y acá teníamos solamente 2 doctores, es decir, ¿cómo podían permear las ideas de John Locke, por ejemplo, en un medio tan precario como se vio después en Argentina con una anarquía hasta la llegada de otro Francia que se llamó Juan Manuel de Rosa? Bueno, el doctor Bergonzi es un gran historiador, un historiador muy generoso, porque no solamente publica sus propios trabajos, sino también es muy generoso en publicar obras de otros autores, incluso autores que discrepan con su propio pensamiento, ¿verdad? Así que yo le prometo pasar a limpio, o sea, pasar a forma de artículo, ¿no?, de monografía, esta conferencia. Vamos a publicarla en la revista de unidades que está preparando el doctor Sensans, y obviamente le vamos a dar una separata acá al doctor Bergonzi, un ejemplar, a cambio de que él nos mande también un artículo para el primer número. Sí, efectivamente, Cardoso cree que Moreno sintió la tentación también de inclinarse hacia los abusos de Robespierre. Afortunadamente no llegó a hacerlo, igual que Castelli, pero realmente fueron grandes próceres, personas muy idealistas en su momento. Quizá el prócer de ese periodo argentino, aparte de San Martín, por supuesto, más completo fue Juan Bautista Alberdi, el gran amigo del Paraguay. Por otro lado, lo de los arcaísmos, ¿verdad? Eso son constantes. El estilo de Francia es un estilo muy divertido realmente. Da gusto leerlo, por eso que se inspiró claramente Roabato de Nel. Pero no hay ningún arcaísmo en la nota del 20 de julio, o sea, hay una incongruencia estilística. Pero la última parte de su pregunta era sobre... La última parte era qué recursos humanos tenía la provincia de Buenos Aires y la del Paraguay, digamos, como para digerir ideas como la de Rousseau, Montesquieu y John Locke. Sí, correcto. Bueno, hay 2 listas de libros que nos ha legado la historia de aquella época. Una es la de los hermanos Robertson, que enumeran los libros que encontraron en la biblioteca del doctor Francia. Allí efectivamente predominaban los rusonianos y los proclives a esa tendencia de pensamiento, más allá de la contraria, que sería, por ejemplo, a Montesquieu, ¿verdad? Y no había prácticamente ingleses, cosa que los Robertson me quedaban de mente. Y por otro lado, el historiador Efraín Cardoso encontró un documento muy interesante que lo publicó, creo que en su Historia Cultural Paraguay, que es un pedido que hizo la Junta de Asunción para comprar libros en Buenos Aires para ampliar las bibliotecas, y allí predomina fuertemente por supuesto, los ensayos de Locke, el libro sobre la educación también de Locke, las cartas sobre la tolerancia. O sea que evidentemente ellos conocían claramente a este autor, pero obviamente también bien Rousseau, Montesquieu, Montaigne también, y varios otros autores. Pero esa relación, esa lista de libros es muy interesante. ¿Otra pregunta? Sí, buenas noches. Los defensores de Francia y algunos apologistas, incluyendo, creo, el mismo Ariano Laburgo en su libro sobre la ideología de Francia, argumentan que era el único que tenía un proyecto político, un proyecto de Estado y con un perfil claramente independentista
solo de la provincia del Paraguay, una provincia totalmente independiente, y que esa tesis no era compartida por los demás, y que el motivo de los encarcelamientos, los fusilamientos fue ese, que los otros próceres, digamos, de alguna manera eran porteñistas, y que se justificaba el despotismo por ese lado, y por otro lado, mantener al Paraguay en una situación de paz interna en contrapartida con una situación anárquica y de guerra civil, de guerra o luchas intestinas de por ejemplo, las Provincias Unidas. Ese es el argumento que... Bueno, la pregunta de Gustavo es muy incisiva. No sé si puedo cometer una infidencia al respecto. Yo llegué a hablar sobre esta hipótesis con mi gran profesor, que fue Adriano Irala Burgos. Y también, como ustedes saben, he sido muy amigo y sigo siendo de su hermano, el doctor Jerónimo Irala Burgos, que vive todavía. Y bueno, al respecto, efectivamente, Adriano tiene esa teoría. No sé si peco de incidente decir que a su hermano Jerónimo le parecía peligrosa la hipótesis de su hermano, porque decía él que avalar de alguna manera la excusa que tomó Francia de perseguir a la gente supuestamente porque amenazaba algún interés general de la República era también avalar otras persecuciones del siglo XX por la misma excusa. No cabe la menor duda que Adrián Irala Burgos era un gran demócrata y no tenía esa intención, pero sí puedo contar que hubo ese debate y es testigo todavía su hermano, que vive todavía. En cuanto a que no había otro proyecto, a mí me parece por lo menos incompleta la teoría de Adriano, porque acabamos de verla hablando del 6 de enero, donde hay un programa completísimo de gobierno diametralmente opuesto al de Francia. Bien, seguiremos hablando mañana por la mañana de José Gaspar de Francia. Pero corto, por favor, profesor Simón, porque... Doctor Marcos, gracias por este saludable ejercicio de revisionismo histórico que lamentablemente estuvo ausente en las festividades oficiales del Bicentenario. Bueno, era inevitable que eso ocurriera. Estamos cansados de los hombres de bronce, de mármol, de acero, y es necesario verlos como han sido. Usted comenzó su análisis diciendo, enumerando a los próceres, empezando por Juana de Lara, y el fin que tuvieron todos. Tuvo la delicadeza de no haber señalado el responsable de esas atrocidades, pero tal vez haya sido una técnica literaria de crear suspenso, probablemente. Y en ese sentido, le pregunto si también conscientemente dejó de lado en el análisis ideológico y en el análisis estilístico y en la crítica de las fuentes, para demostrar que evidentemente no fue el dictador Francia quien redactó la nota del 20, y mucho menos la pudo haber inspirado, sencillamente por una total incoherencia entre el contenido de el pensamiento que hay ahí y lo que es el despotismo republicano de Francia. No sé si es un ardid de narrador o es, digamos, dejar para una segunda parte la contrastación con lo que viene a continuación. A eso mi pregunta, y además decirle que seguramente en la Universidad de la Sapienza de Roma alguien no estará muy de acuerdo con sus ideas. Muchas gracias, profesor Simón. Efectivamente, yo tuve que elegir entre una exposición tradicional ya escrita, ¿verdad?, con todos los detalles y leída, o este formato que son fichas y que se usan para una exposición más bien parecida a una clase. Me pareció más ameno este segundo método, aunque me queda el trabajo, como me pidió el doctor Bergonzi, de redactar después el ensayo. Y efectivamente a veces se quedan algunas lagunas. Yo mencioné en la parte de la recordación de Efraín Cardoso las citas que hizo Cardoso, muy oportunas, como con un estilete, dije, del contrato social.
mostrando que en Rousseau ya está el germen de este brutal autoritarismo que practicó Francia, ¿verdad? Pero tal vez haya tenido que hilar mejor esta recordación con el antecedente directo que era pues el autoritarismo de Francia como personaje histórico y que es incongruente con el contenido democrático de la nota. Más bien un defecto técnico que espero subsanar cuando escriba el ensayo. Gracias. Bien, mañana por la mañana seguiremos hablando de José Gaspar de Francia con la conferencia del embajador de Francia en Paraguay, Gilles Bienvenu, sobre rousseauismo de José Gaspar de Francia. Debemos agradecer ahora tanto a la doctora Mari Monte de López Morera de la Academia Paraguaya de la Historia como al profesor doctor Juan Manuel Marcos, magnífico rector de la Universidad del Norte de Paraguay, por habernos encantado esta tarde con una reescritura de la historia de Paraguay dentro de la celebración del bicentenario, y yo creo que eso ofrece a vosotros estudiantes y a nosotros investigadores perspectivas nuevas que son muy bienvenidas. Muchas gracias.